Amém. Amém. Bien, pastor, tenemos muchas preguntas. Pega leve. Vou tentar. Os irmãos são criativos. Pero vamos a começar de uma forma simples. Pastor Tiago Canguçu escreveu especificamente para vós. Como puedo saber se mis sentimientos são verdadeiros ou apenas uma carência? Simples. Amor. Um adolescente perguntou. Yo que tengo que responder isso? Claro, porque está Pastor Tiago Canguçu. Creo que quizás la gran prueba de todas las sensaciones del alma es el tiempo, ¿no? Porque el alma y las sensaciones son inconstantes. ¿Cuántos de aquí ya pasaron por situaciones así, verdad? Por eso creo que todo lo que procede de Dios a lo largo del tiempo crece y aumenta. Y todo lo que procede del alma, de las emociones, con el pasar del tiempo, va muriendo de a poco. Entonces, siempre que Satanás propone algo, tiene que ser la promoción para comprar hoy. Y en este caso, quizás hay un tiempo para orar, conocer, meditar y evitar que caiga en una compra equivocada de una promoción rápida. Oh. ¿No es así? Entonces hay que chequear, conferir las emociones. Porque carencia siempre hay. En algún momento, todos van a pasar por momentos de carencia. Pero la carencia no puede ser la razón para una elección de algo que va a durar toda la vida. ¿No? Amém. Pastora Flávia? No hay que completar, ya está. No, de verdad que la pasión es pasajera, ¿sí o no? Sí. Si es solamente una pasión, va a pasar. Entonces, como dijo Tiago, es la prueba del tiempo. Y si es algo de verdad que es para ser, con el tiempo se torna cada vez más evidente, más claro, más convicciones. Entonces, hay que pasar por la prueba del tiempo. E é possível que um adolescente de 12 anos a 18 ou 15 anos pueda ter esse sentimento e já haver conhecido a pessoa para relacionar-se e casar-se em esta idade? Ou por la experiência, cresceram os radicales livres, pastora Flávia discipulava adolescentes, não? Em el começo, em la gran maioria, um adolescente que tem esse sentimento e afirma com uma convicção de conhecer a pessoa, é solamente uma carência ou realmente é um sentimento que deve ser provado em esta fase? 12 años no, nunca, es casi imposible que una adolescente de 12 años, yo veo por mi hija de 12 años, sepas quién es la persona desde ahora indicada para casarse, mismo que sea en el futuro. Porque primero hay que madurar. De verdad que es imposible que no se apasione. Es imposible que no tenga los sentimientos. Claro. Es normal, sí, está completamente normal que sientas algo, que sueñes, pero ella ya en la adolescencia crees que ya encontró a alguien, es complicado. Yo creo que no es posible. No, Complicado. porque, por ejemplo, yo veo en mi casa, un día Mariana quiere hacer medicina, otro día quiere casar con 18 años, otro día quiere hacer, primero va a vivir en Estados Unidos para hacer un intercambio y después va a casar con 24. Cada día es una cosa. Imagínate saber elegir el futuro. Claro. Algo tan así importante que sería... bueno, a veces los padres desde temprano eles ya empiezan, ¿no? Algo en el corazón de los padres, pero los hijos yo creo que... No, de verdad que no. 12 años es muy joven. Hasta para los padres identificar a alguien. Claro. Hacemos a veces hace planes, pero los adolescentes no están capaces con 12 años para identificar el futuro neste nivel. Claro. E pastor Tiago, qual seria a recomendação para um adolescente que está em esta posição, que afirma com toda segurança que tem um sentimento e encontrou a pessoa,
ahora en esta fase? Creo que todo adolescente se apasiona. Muchas veces. ¿Cuántos aquí se apasionaron cuando eran adolescentes? Es habitual. La verdad, yo creo que las primeras pasiones comienzan en esta edad. Ahora, entre una pasión y algo de verdad para la vida, hay una diferencia enorme. Entonces, creo que existen etapas. Todos tenemos las etapas. Si alguien tiene la gran ventaja de nacer de nuevo en su niñez o en su adolescencia, fíjate, Dios te dio un gran regalo. Oh, La gran mayoría de las personas no tienen esta oportunidad de conocer al Señor tan temprano. Entonces, no desperdicie este tiempo que es tan cortito, es rápido. Entonces, ¿qué recomiendo? Métete a full con las cosas de Dios. andar a liderar una célula. Liderar, conocer a Dios, hacer amistades. Yo tuve la oportunidad de nacer en la vid con 16. Y mis grandes amigos de toda la historia los hice en esta etapa, hasta Wow. hoy. Son amistades de 20 años. Son todos pastores hoy. Entonces, ahora, la distracción es muy común. Pero trata de enfocarte, llenar tu tiempo con fundamentos. Eso es fundamental, fundamentos. No da para construir nada sólido sin fundamentos. Y si Dios te dio la oportunidad de comenzar temprano, aprovecha eso. Aprovechar no entregando el corazón, no para alguien, entrega al Señor. Y después va a llegar el momento que ahí vas a verdaderamente entregar el corazón para alguien. Amén. Entonces, Eles podem brincar também, participar? ahorita. ¿Eh? Ellos tenemos siempre, ustedes. Ah. Pero en otras palabras, andar a liderar una célula, a discipular, movimiento universitario, todo, envolverse en todo en esta fase. Va a aprender un idioma nuevo, va a trabajar lo más temprano que puedas, lidera una célula, haz amigos, estudie profundamente. Esa es la etapa. Es quizás sea la etapa más corta de la vida, ¿no? Wow. La vida adulta comienza a los 20, bueno, en mi tiempo era a los 18, hoy no sé más. Tengo dudas de cuándo comienza la etapa adulta, pero la adolescencia pasa tan rápido, tan rápido. Cuando estamos en esta etapa parece una eternidad, ¿no? Yo creo que todos aquí, cuando cumplimos 12, alguien te pregunta, bueno, eso pasó conmigo. ¿Qué sos? Yo siempre decía, casi un adolescente. Porque el sueño de todo niño es ser adolescente. Pero de repente, ¡puf!, acabó. Pasó. Y ahí ya te tornas un adulto y no tenés más el tiempo para poder hacer las cosas de adolescente. Aprovecha. Amém, pastor. Poderoso. Para Guilherme, Alberti, ¿existe una edad correcta para empezar a orar por un relacionamiento? No para orar con alguien, no entienda mal, pero hay una edad específica que puedo empezar a orar por mi casamiento futuro, por mi familia futuro. ¿Hay una edad para orar o puedo orar desde siempre? Yo creo que desde siempre podemos orar. Y es una oración poderosa. Yo he conocido personas, una mujer, no una chica, que desde los 12 sueña con el casamiento, con un matrimonio exitoso, ¿no? Yo creo que no hay una cierta edad para empezar a orar. Pero yo, llevando al lado de relacionarse, bueno, yo hablé un poco sobre eso en mi preca, pero yo creo que hay un tiempo para todas las cosas. El apóstol Pablo, él dice que, él hace un aconsejamiento, ¿no? Él dice que si posible el hombre y la mujer debería ser soltero. Caso no pudiera, bueno, se case, ¿no? Para que no viva en el pecado. Pero estos dos aspectos son muy importantes, porque él dice para que sea soltero, simplemente para uno involucrarse 100% en las cosas de Dios, ¿no? El pastor dijo algo muy, muy importante, es eso. Es una edad fundamental para construir las bases. Y bueno, si la construyes, si construyes una base bien estructurada, una base bien hecha, vas a ver que tu casamiento, tu futuro va a ser, bueno, la probabilidad de ser exitosa en esta área es mucho mayor. Entonces, hay una frase de Lincoln que él dice así: si yo tuviera que cortar un árbol, yo pasaría más tiempo afilando el hacha que golpeando el árbol.
Entonces, yo creo que la edad de la adolescencia es una edad para afilar el hacha de aprender, de aprimorarse. O pastor dijo algo extraordinario también, es que hay muchos adolescentes queriendo relacionarse y no quieren trabajar, no quieren aprender otro idioma. Tienes tanto tiempo, bueno, métete en las cosas que te va a generar un sueldo en el futuro, entre comillas, ¿no? Amém. Poderoso. Então, ¿Puedo completar algo? claro, pastor, por favor. En nuestra casa tenemos el hábito, yo y Tiago oramos por los chicos, por el futuro casamento, ¿no? Por la esposa, por los maridos y con los chicos. Desde siempre, cuando ellos ni comprendí lo que estábamos orando, porque siempre tuvimos el hábito de orar con ellos, pero una vez que estoy orando con ellos sobre el tema, ellos están aprendiendo que se debe orar. Entonces, oro, profetizo, declaro, oro hasta para la familia de mis genro, ¿cómo se llama? Genro, no. Yernos. Yernos y nueras. Entonces, oro con ellos para que ellos aprendan a elegir, esperar. Entonces, ya saben, ya saben. Y algo que hacemos siempre, cuando Flavia ora con las nenas, siempre dice que Dios pueda darte un marido como papá. Y Uau. cuando yo oro por René, yo le digo lo mismo, que Dios te dé una esposa como mamá. Uau, que poderoso. Uau. Uau. Então, orar desde sempre por sua família. Amém. Extraordinário. Creo que uma das coisas que mais temos acá hoje é que podemos perceber que temos 3 gerações. Geração de Pastor Tiago, Joe Guiche e temos os adolescentes que estão aí. São basicamente para. 3 gerações. No. ¿De qué generación soy? ¿Eh? ¿Cómo es? Sois da melhor geração, pastora. Para. Pastor es de la mejor generación. Pastor ya no sé. Pero la pastora está en la mejor generación. Y es perceptible cómo las cosas cambian con el tiempo. Y es muy perceptible la cultura y las redes sociales. Entonces, nosotros no nacemos de una generación que tenía Instagram y TikTok. Ya la mayoría de los adolescentes sí. Y hoy existe una gran cultura, una gran presión de la sociedad por el tema del amor, del noviazgo. Entonces, los adolescentes, los jóvenes hoy ya crecen en una cultura que pibes de 13, 12 años ya relacionan y todo. Y cómo lidiar, estando en un amor que piense, en una iglesia con esta visión, cómo lidiar con la cultura y la presión social que hoy está a todo lado. Está totalmente involucrada y ya naces y creces mirando eso como común, como natural. ¿Cómo lidiar con eso? Pastor Tiago, Pastora Flávia, Guiche, a todos. La presión social siempre hubo y siempre habrá en todas las generaciones. Hoy es por TikTok, Instagram, antes era por la propia familia o por la religión. Hay lugares que la religión te fuerza a hacer cosas. Otros lugares que la familia te fuerza, te manipula. La gran cuestión es que es necesario saber que nosotros, seres comprados por la sangre de Jesús, tenemos un dueño, ¿no? Y si tenemos un dueño, tenemos a uno solo a quien rendir cuentas. Entonces, vivir para ceder a presiones de terceros para nosotros no hace ningún sentido. ¿Por qué? Porque al final los terceros no tienen absolutamente nada que ver con nuestras elecciones. ¿Quién va a vivir con nuestras elecciones? Somos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuidado con esta mentalidad de tercerizar responsabilidad. Eso parece cosa de Adán. ¿Se recuerdan de lo que pasó en el Edén? Hombre, ¿qué has hecho? Fue la mujer que me diste. Y mujer, ¿qué has hecho? Fue la serpiente. Bueno, nunca soy yo. Siempre el otro. Entonces, creo que es tener esta sensación de a quién rendir cuentas. Interesante que el mundo siempre te va a querer encajar un patrón del mundo, que es lo que todos están haciendo, que es lo más copado de la época, que hay que hacer eso. Pero de verdad que una vez que conocimos a Jesús, cambiamos de reino, de mundo, de identidad. Entonces seguro que nunca más te vas a encajar en el patrón del mundo.
Oh, ¿no? Entonces el amor que piensa son jóvenes en la contramano. No, contramano sería que al revés del mundo, al contrario del mundo. Entonces nunca vas a conseguir, no intenta encajar en el patrón, en cómo las personas están haciendo, porque ya no haces más parte de este mundo. Amén. Y eso es principal lo que el pastor dijo. Romanos 12 dice que nosotros no deberíamos almordarse a este mundo, sino que tener una meta nueva, no transformar nuestra mentalidad. El texto sigue diciendo que cuando nosotros tengamos la capacidad a través de Cristo de transformar nuestra mente, nosotros vamos a disfrutar la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. O sea, hay una recompensa para eso. Amén. Y algo que es muy común, que yo siempre contesto, es que las cosas de Dios no son cosas naturales. O sea, el mundo te dice, ahorres para tener más. El Señor dice, ¿no? Nosotros tenemos que dar para recibir. Eso no hace sentido. Para el mundo, la muerte es el final. Para Cristo, la muerte es el comienzo. Entonces las cosas de Dios son sobrenaturales. Las cosas de Dios no son como las cosas naturales. Y nosotros justamente fuimos llamados para vivir eso. Tu mamá tenía razón, no sos como todos. Oh. ¿Me entendés? En portugués, você no es todo mundo. Amén. Ana. Está cachatita. Bueno, me recordé algo que incluso enseñé para los adolescentes y enseñamos para los juveniles. Está en el libro de, creo, Pastora Marilia, que enseñamos, que habla que la palabra cortejo también tiene otro significado. En portugués hablamos corte. No sé si también acá, pero ¿dónde quedan los reyes, príncipes y princesas? ¿Sabes? También se llama corte. Hay otro significado. Esclavos del mundo, esclavos del diablo. Esclavos no viven en la corte, en el cortejo. Nosotros somos hijos del rey, príncipes y princesas. Entonces vivimos en la corte, en el cortejo. Entonces este otro significado también es muy lindo y podemos entrar, ¿no? Pensar por este otro lado. Somos príncipes y princesas. No tenemos las mismas actitudes de las personas, los esclavos del mundo. Amén. Amém. Poderoso. Poderoso. Para Ana Beatriz. Me recuerdo que en el video que grabaste hablaste una frase muy importante. Difícil no es esperar a la persona correcta. Difícil es pasar toda la vida con la persona equivocada. Me recuerdo porque yo grabé el video. Escuchamos por un mes en la video. Y la pregunta para Ana Beatriz. ¿Vale la pena esperar por alguien que tenga los mismos principios que yo, mismo que pueda tardar mucho tiempo? Claro, la frase ya dice, ¿no? Es mejor esperar por la persona correcta que tiene los mismos propósitos que vos, de que pasar toda tu vida con una persona que no tiene los mismos propósitos. Podés vivir una vida triste con esto. Algo que un día Guille me habló, que si no hablar con la persona, usar el momento del cortejo para conocer el propósito de vida de la persona y casar con una persona que no tiene el mismo propósito que vos, vas a matar tu ministerio y podés matar el ministerio de otra persona. Esto me marcó. Guille me habló, es un hombre muy sabio. Eita. Y esto me marcó porque, piensa, es algo muy importante. Lo que va a pasar el resto de tu vida haciendo, la persona que va a pasar el resto de tu vida, es la segunda decisión más importante de tu vida. Hay un peso en esto. Un peso bueno cuando te toman las actitudes correctas. Puedes tener un matrimonio lindo que sea testimonio para otras personas. Entonces, esto. Amén. Hay una historia sobre el tiempo, que es la historia de Jacob. La Biblia dice que él se apasionó
se enamoró y a cambio su suegro pidió que trabajase 7 años. Y él lo hizo. En el día del matrimonio se enteró que el suegro entregó la mujer equivocada, la hermana mayor. Y él se enojó y reclamó porque había trabajado 7 años por una mujer y se dio cuenta en el día del matrimonio que había firmado el contrato con otra. Jesus amado. Y después, y Misericórdia. ahí el suegro le dijo que para casarse con la otra hermana tendría que trabajar 7 años más. ¿Se recuerdan de la historia? Sim. Bueno, en el total trabajó 14 años de espera. Uau. Mi pregunta es, ¿será que vale la pena esperar 14 años por una persona? ¿Esperarías 14 años por una persona? Yo veo las caras. ¿Y sabe lo que es lo más interesante? La Biblia dice que cuando Jacob se casó, él dice que los 14 años se parecieron como pocos días. Uau. De tanto que la amaba. Era muito apaixonado. Que la amaba. Entonces, nosotros tenemos un concepto equivocado de amor. ¿Ok? Muchos piensan que amor tiene que ver con sensaciones o sentimientos. Amor no es eso. Amor son decisiones. Es una decisión de todo creer, todo soportar y todo esperar. Entonces, si alguien no tiene la capacidad de esperar, no tiene la capacidad de amar. Uau. Uau. Fin. Assim, dramático. No, claro. Porque hay mucha presión en este aspecto, ¿no? Hay muchas presiones muchas veces de tener que ser en mi tiempo, rápido. Cuidado. Eso no parece el amor. Pide una prueba de amor. Si me amas, Se me ama. Si me amas, espera. Simple. Uau. Se me amas, casar em palácio, não, Guiche? La mayor prueba de amor es la espera. Esther esperó 12 meses, fue preparada para ser presentada al rey. Bueno, para ser presentada. Entonces yo creo también para las mujeres, yo creo que este tiempo de preparación, ¿no? La Biblia dice que ella fue preparada por los concubinos, ¿no? Y por el eunuco, ¿no? Y algo que me llama mucha atención es que ella fue preparada. Y eso hay una enseñanza, ¿no? Que hay un tiempo de preparación. Y muchos esperan un príncipe, pero ¿será que son la princesa adecuada para este príncipe? Entonces, un consejo que tengo es que prepárense para aquel Eita. o aquella que ustedes esperan. No esperen que venga, no, te prepares, ¿no? Mi mamá siempre me decía que aquel que no espera come comida fría, porque no tiene paciencia para poner en el microondas y esperar en el tiempo correcto. Amém. Poderoso. A maior prova é esperar. No sé si es la mayor, depende de la situación de cada uno, pero es una buena prueba. É uma boa prova. Pastor, me recuerdas que comentaste uma vez de tu história de pastora Flávia, que al começo ela não estava muito interessada. E e foi um processo de espera e investimento. Sí. Como foi isso? Me recuerdo que comentaste uma vez que estava trabalhando em la editora e de repente sí. chegou o pastor Naor e já lhe apresentaste como Mi cortejo. tu cortejo. Sí, De- sí, de digo, la- para que no tenga riesgo de decir cara no. dura. Uau! Sí, éramos los dos discipuladores ya y había un interés mutuo. Y, Mútuo, pastora. Bueno, Bien, primero la visión Creo de que pastor, después de pastora. no, pero... Bueno, siempre pensé que era mutuo. entonces- Y un día ella fue, bueno, nuestra historia es interesante porque nosotros teníamos un amigo
que estaba comprometido con una prima de Flavia. Sí, era nuestro pastor en este momento. Y nosotros salíamos juntos los cuatro. Entonces él nos llevaba como posibles velas. Y ahí creo que nos quemamos. Todo intencional. Bueno, al principio no fue intencional, pero se tornó rápido. Wow. Y ahí nos conocimos y en 6 meses ya estábamos en el cortejo. 6 meses ya estábamos en el cortejo. Y un día, para aprovechar, ella fue donde trabajaba. Y de repente, cuando llegó, ya presenté para mi jefe mi cortejo. Y creo que le gustó. Tu jefe era pastor Naur. Sí, bueno, no fue a Pastor Naor quien dije. Ah. Él era mi jefe, fue otra persona que trabajaba con nosotros. Pero ya dije de una para que no tuviera oportunidad de decir que no. Wow. Y ahí, luego, ahí comenzamos de verdad el cortejo. Y con 1 año y medio nos casamos. Wow. Al principio fue mutuo de la parte de mi mamá. Mi mamá se apasionó. Sí, Verdad. mi mamá se apasionó primero por él. Entonces, la primera vez cuando llegó en Goiânia, porque vino de otra ciudad para hacer el seminario especial, hermana, se recuerda la prédica, ¿no? Entonces, cuando él llegó, él fue a visitar, yo estaba haciendo la multiplicación de mi célula. Y yo estaba multiplicando la célula en 3. Wow. Ya chegou encantado, pastor. Ya se apasionó el momento, ¿no? Wow. Líder fructífera. Entonces entró y mi mamá, y yo nunca lo había visto, y estaba visitando las celas con el pastor. Sí, la primera vez que nos vimos. Sí, y mi mamá lo miró y dijo, vas a casar con él, Flavia. Y yo, ¿cómo así, mamá? ¿Estás loca? Él es más joven que yo, 1 año y 8 meses, no 2 años, no, 1 año y 8 meses. 2 años. Entonces le dije, mamá, es más joven, nunca casaría con un hombre más joven que yo. ¿Se casó? Y mamá, bueno. Y bueno, entonces así, después sí, pero al principio mi mamá fue. Wow. Entonces, un consejo para los hombres. Actitud, amigo. Eita. Funciona. Atitude. Hay El correo. Correo ¿no? elegante. Ya Pone tu que, edad ya. ya que tocaste en este tema, estaba más adelante, pero actitud, ¿no? Ay, ay, del ay. hombre. Un día estaba los discipuladores hablando con otra hermana de la iglesia y habló una frase que fue muy preocupante, pero después percibí que la mayoría de los hombres en este tiempo piensan así. Y él habló, no, yo quiero una mujer que me conquiste, que pueda morir por mí. Hay que morir solo. Bien, ahí contestás, pastor. Guiche, por favor. Contestar aquí, ya, las hermanas ya contestaron. Hay una contestación mutua aquí. Se acabó. ¿Qué crees, pastor? Pregunta a las mujeres aquí. ¿Qué prefieren, conquistar o ser conquistadas? Listo. Listo. Entonces los hombres enviar correo elegante hoy. Y hoy está mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tienes acceso. ¿No? Fin. Está muy dramático hoy, pastor. Está bien. John. Es gracioso, pero es una mentalidad totalmente equivocada. Proverbios 31, hablando sobre la mujer virtuosa, dice, ¿quién la encontrará? No dice el hombre virtuoso. El hombre sale a conquistar, ¿no? Me recuerdo de una frase que decía que el corazón de la mujer tiene que estar tan escondido en Cristo que el hombre tiene que encontrar a Cristo más profundo para encontrar y descubrir tu corazón, ¿no? Ya nada, John. No estoy para contestar, solo hago las preguntas. Me detengo a las preguntas. Pastor Tiago, Pastor Flavio, ¿cómo mantener mi corazón y mente guardados enquanto aún no estoy en un relacionamiento? Cuando aún soy un adolescente. Esses adolescentes, hein?
están así a full. Yo creo que hay que mantener tu mente ocupada con las cosas de la Biblia, ¿no? De Dios. Aleluya. Porque seguramente si la mente va a estar desocupada, vacía, va a generar todo tipo de suerte, de pasiones equivocadas fuera del tiempo. Entonces, enfocar en lo de lo alto. Y el corazón guardado. Bueno, ¿cómo guardar el corazón? Hasta hoy no descubrí. El corazón debe ser entregado a alguien. Y mientras no es momento de entregar a un hombre donde el cual vas a relacionar, entregalo a Cristo. Amén. Él va a guardar con total seguridad y cariño y preparar algo lindo para ustedes. Amém. Poderoso, pastor. Involucrar na coisa de Cristo, a los adolescentes. Está na igreja de domingo a domingo, discipulado. Sí, eso, justo. Amém. Escucha, hay una mentalidad del mundo que es, necesito tener tiempo libre. No necesitas tener tiempo libre. Eita. Completar tu agenda. David tuvo un solo tiempo libre. E já sabemos o que passou, não? No tener tiempo libre. Bien, ¿cómo puedo diferenciar entre alguien potencial y alguien realmente preparado de Dios para mí relacionar? Hay que probar. ¿Cómo? Probando. ¿Un examen? ¿Cómo, pastor? No. 10 preguntas, 7 pasos para probar. No es como hacer una torta. No, porque siempre hay una mentalidad que dice que cada hoja tiene su tapa y que Dios preparó eso desde el principio del mundo y la eternidad. Y siempre hay gente que queda como que, no, estoy esperando la persona perfecta, ideal. Y Va a morir esperando. exacto. Enquanto hay personas que tienen el mismo propósito, llamado, y que pueden edificar. Pero, ¿cómo identificar si realmente es la persona o solamente alguien potencial? Potencial. A ver, bueno, fulano tiene potencial, pero ¿qué falta para ser entonces la persona? Tiene Wow. potencial porque es lindo, pero no es un hombre de Dios. Tiene potencial porque es un hombre de Dios, pero no trabaja. Tiene potencial porque, no sé, alguien dijo que me reveló que voy a casar con él, pero yo no siento de Dios. Entonces hay que evaluar qué potencial es este. Entonces yo creo que un potencial después del tiempo, después de conocerlo, ahí sí se puede tornar. Ahora, este potencial, si es algo, tiene potencial pero no es cristiano, ya apartarlo. Entonces, ¿cuáles serían las principales características, pastora Flávia, que una mujer debe mirar a un hombre para relacionarse? Y después, pastor Tiago y Guiche, ¿cuáles las principales características del hombre Después quiero debe mirar escuchar la a Ana, mujer? que miró a Ana en Guiche. Bueno, yo creo Después, que... Bueno, primero, yo creo que el primero, algo que no es negociable, sería primero ser un hombre de Dios. Amén. Este vale para los dos lados, ¿no? Después, es una persona tratable. Él es discípulo de alguien. Él escucha de alguien. Alguien lo discipula. Yo creo que es muy importante también. Si es una oveja autónoma, ¿Verdad? Sí, es exactamente. un problema. Autónoma. Sí, Hay que ser una oveja de verdad de alguien, ¿no? claro. Después, ovejas solas por ahí, autónomas, no van a caer en Van a caer. Claro. algún lugar. Bueno, yo creo que es un poquito más complicado acá cuando estamos donde estamos, que es una ciudad, un país universitario, no una iglesia universitaria, donde los hijos están ahí, viven solos. Yo sé que otra realidad. Pero buscar saber si es un buen hijo, si honra a sus padres. Y se puede percibir hasta mismo si no vive junto con sus padres. Tiene una relación de honra, de respeto.
yo veo, por ejemplo, las jóvenes, ¿no? Yo tengo que estudiar porque tengo que honrar lo que mi mamá hace allá en Brasil para enviar la plata. Es lindo eso, ¿sabe? Entonces estás acá porque viniste a estudiar y tus padres confían en ti y lo haces porque te reconoce que es una manera de honrar a tus padres. Yo veo también que es un punto importante, buen hijo, porque si es un buen hijo, seguramente será un buen marido. Amén. Y bueno, fueron 3. A ver Fueron más. 3. Hablaste del trabajo, ¿no? Buscar un hombre que trabaja. Sí, puedes llegar a ser un hombre de Dios, un buen hijo, todo. Y cumpliste las principales 3 características. Pero es perezoso. No quiere trabajar. ¿Para lá o para acá? Es del potencial que ya puedes despreciar. Desde que seré, bueno, si quieres ser la proveedora de tu casa, ahí, que no está bien, pero es posible identificar todo eso en una relación, ¿viste? Hay cosas antes mismo de entrar, ¿no? De asumir un compromiso con alguien, hay cosas que ya se puede percibir, que no hace falta entrar, porque muchas veces las personas piensan que, yo creo que una de las mayores maneras de equivocarse cuando casan mal, ¿no? No, él es así, pero cuando estemos casados va a cambiar. No trabaja ahora porque estudia, pero después de casar sí va a ser un trabajador. No, es un poco grosero ahora, pero seguramente que después del casamiento se tornará un príncipe. Empeora todo. Wow. Si es un perezoso ahora, si está aquí para estudiar, no estudia. Si trabajar, no trabaja. Vas a casar, va a seguir lo mismo, o hasta peor, porque va a, así, esperar de ti. Wow. Creo que Guiche tiene un gran testimonio de eso, ¿no? Y una charla que tuve hace unos años con Pastor Tiago. Impactó tu vida, ¿no? No, una charla con pastor, nosotros hacíamos el curso de noviazgo acá en la iglesia, con los hermanos incluso que participaron allí. Casaron casi todos. Quase todos. Y yo hice las bodas de casi todos. 100% de aprovechamiento del curso. Faltan pocos. Y algo que me marcó mucho, yo estaba cursando la carrera como muchos de ustedes, pero bueno, nosotros bajamos en el ascensor y nosotros estábamos conversando, yo creo que pastora se acuerda. Ay, yo, pastor, algo que dijiste, yo creo que capaz no era eso que querías decir. Yo dije a él, ahí, pastor, dijiste que el hombre tiene que trabajar, estudiar, hacer todo. Bueno, nosotros acá estamos acá estudiando con el dinero de nuestros padres. ¿No sería mejor en nuestro contexto, viste, cuando uno va dando vueltas? Nuestro contexto, la estructura, todo, los astros. ¿Viste? Está frío. ¿No? Ahí yo le fui hablando, ¿no? Ahí yo hablé, pastor, yo creo que tal vez se puede extender un poco más, ¿no? El periodo del cortejo, algo así. Él me dijo, no, amas a Ana. Ahí yo, claro. Bueno, entonces te cases, pero ¿y la facultad? Bueno, salí de la facultad. Tranquilo. Pastor no es duro, sí. Ahí, pastor, pero voy a abandonar la facultad para trabajar y pagar la boda. ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿qué es más importante? Pero en este momento, él quiso despertar algo en mi corazón. No fue para provocar eso. No fue para decirme que debería salir, pero ¿Provocó ira? Él me quiso decir que es posible hacer todo. Y yo soy un testimonio. Los hermanos que nosotros todo el día estuvimos viendo son testimonios que es posible hacer todo. Mateo incluso se recibió ahora. Sí, los 3 que van a testimoniar, ¿cuáles eran la mentalidad de ellos? ¿Puedo contar aquí? Ya comenzaste, ¿no? Bueno, estamos en la universidad, estamos en la carrera, nos casamos y somos sustentados por nuestros padres. Y yo les aconsejé, claro que no. Con mucho amor y cariño, ¿no? Más amor que cariño. Claro. ¿Cómo vas a casar con una mujer y dejar que tus padres la sustenten? Pero estudiamos. Bueno, hay que hacer una elección. Al final todos siguieron la carrera, todos comenzaron a trabajar,
comenzaron a emprender y se dieron cuenta que es posible. Y Tiago hablaba a ellos, no puedo, entonces separa. Simples, ¿no? No, ¿Viste? obvio. Ya vieron la escena así. No, pero del Chavo del 8. Sí, pero no, pero no. Pero sí. Ahí yo decía el destino. ¿Sí? Quedamos así. Ah, no consigo. Bueno, entonces no te cases. Pero la amo, entonces te cases. Pero no consigo. Es simple. Claro que podés. Claro que podés. Ahora, mujer, imagina casar con un hombre y no ser sustentado por él, ser sustentado por los padres de él. O peor, por sus propios padres. Eita. ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Cómo llegamos a eso? Pero es interesante abrir eso porque, bueno, para que ustedes vean que todos nosotros pasamos por eso. O sea, no es que no pasamos. Los tres que vieron ahí, nosotros fuimos aconsejados, escuchamos eso y fue un romper de la vida. O sea, hoy mismo, en el comienzo del año, yo estaba hablando con el pastor también sobre el casamiento, ¿no? Recién nos casamos, Ana y yo le pedí un consejo, ¿no, pastor? Creo que las cosas ahora se apuraron, ahora tengo que trabajar en 2 empleos, le hablando, ¿no? Y, É o Julius. y él me hizo una cosa que marcó mi vida. Él apuntó así a pastor Gabriel. Bueno, él tiene 4 hijos, trabaja, es pastor. Comenzó. O sea, ¿qué quiero decir? Es que nosotros tenemos un límite hasta conocer a alguien que lo rompió. Uau. ¿Me entendiste? ¿Me entendieron? Entonces es muy importante conocer personas que lograron hacer, porque ellos son ejemplos y hasta que uno, o sea, hasta que uno consiga hacer, es un gran desafío para nosotros, pero todos nosotros pasamos. Pastor también pasó con Pastor Flavio. La vida adulta es así. La vida adulta es así. Entonces, muchos de nosotros cuando miramos a la historia de nuestros viejos y paramos para pensar cuál es la conclusión que llegamos cuando crecemos. ¿Cómo que pudieron hacer tanto? Ahora Wow. te toca a vos, amigo. Jesus amado. Forte. Pero volviendo a la primera pregunta, que faltó la parte de Pastor Tiago y Guiche contestar. Ni sé de qué estamos Las principais 3 características que un hombre debe identificar en una mujer para relacionarse. Yo conté aquí Eu vou de... começar porque vai que você fala o que eu vou falar. Yo comenté hablando con las chicas que yo sabía por qué Guilherme eligió a Ana. Por quê? Porque ella tiene un buen olor. Bueno, yo creo que existen los fundamentos. Y los fundamentos no cambian ni para el hombre ni para la mujer. ¿Cuáles fundamentos son? Si es un hombre o una mujer de Dios, eso es fundamental. ¿Cómo saber si es un hombre o una mujer de Dios? Es muy simple. ¿Cómo trata a Dios? ¿Cómo trata a la iglesia? Hay mujeres que se interesan por algunos hombres que no son verdaderamente personas así que aman al Señor. Y te vas a relacionar con personas así. Si no se relaciona con el Señor ahora, imagina cuando te cases. Entonces, coloque eso como fundamento. Ese es fundamento. Otra cosa que siempre preguntan es sobre propósitos. ¿Los propósitos tienen que ser semejantes, iguales o no? Depende. Lo ideal es que sí, pero si no son, hay que haber renuncia. Acuerdos y renuncias. Entonces, no sea utópico en este aspecto. Hay mucha utopía, filosofía. Quiero casarme, pero tenemos propósitos de vida diferentes. Uno quiere ir a Europa, otro quiere ir a África. ¿Nos separamos? Bueno, no, alguien va a tener que renunciar. Sienten y renuncien. La vida adulta es así. Ahora, algo que es muy práctico, muy práctico. Yo creo que eso es muy importante. Las relaciones pasan por algunas etapas, ¿no? La primera etapa es la pasión. La segunda etapa es el amor. La pasión es cuando te enamoras y te encantas. El amor es cuando te desencantas y decidís seguir. Y después queda la amistad. La amistad. Entonces, no te cases con alguien que no seas amigo. Oh. Tener placer
de estar juntos, de conversar, horas de conversación. Placer en eso. ¿Cuál es el problema de la pasión? Muchas veces se torna tan carnal, tan física, que no da tiempo ni de conocerse. Hay personas que se casan y no se conocen. Y después, cuando se conocen, se enteran que se casaron con una persona que no querían haber casado. ¿Pero por qué llegaron en este punto? Porque no eran amigos. Entonces, no te cases con alguien que no seas un amigo. Ese es mi consejo. Amém. Yo soy un discípulo, todo que mi pastor habla, confirmo Sérgio abajo. Pero es eso, no hay mucho que agregar. Amém. Esto en el cortejo. La ausencia de paz en el corazón durante el cortejo puede ser un señal claro de que no es la persona correcta. Guiche. Sí. Listo, próximo. Muito fácil. Yo creo que Jesús es el Señor de la paz, ¿no? Él se manifiesta muchos de sus nombres, ¿no? Él dice, yo soy la paz, yo les doy la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces, pastor mencionó una vez, ¿no? Cómo nosotros tomamos las decisiones. Es a través de la paz. Nosotros no nos movemos sin la paz, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, si no la tenés, es importante repensar. La paz de verdad que es algo que debería ser constante en la vida de un cristiano, ¿no? Entonces, tenés que vivir en paz. Una vez que no tenés paz, está mal. Entonces ya es un señal rojo. Yo me recuerdo que ya dentro del cortejo con Tiago, yo tenía plena paz sin firmar y entrar en el compromiso, ¿no? De casarme. Y una vez me preguntaron, ¿ya escuchaste de Dios que Él es la persona indicada para casarse? Y yo vivía en una ciudad y después de casarme tendría que mudar de ciudad, 1000 kilómetros de mi ciudad. Me preguntaron esto y yo pensé, no, nunca escuché de Dios así, es que porque muchas veces tenemos la idea, ¿no? ¿Qué escuchar a Dios? Es que te digo. Hasta hoy, ¿no? Tu esposo, ¿qué? Hasta hoy Dios no habló. O sea, No, Flávia, y- casada con Tiago Canguçu. un ángel bajó así en mi habitación. Es que te digo que Tiago es la persona. Entonces le dije, no hace, así, nunca escuché la manera que las personas piensan que debería escuchar, pero la paz que tengo en mi corazón, la seguridad que es la persona de Dios para mí, ya basta. E depois me fiquei pensando, será que tenho que escuchar algo tão assim, pero estou tão em paz? Sabe uma pergunta que te genera assim, casi te quita la paz? Bueno, e aí então Satanás hablando. eu estava tão segura a respeito, porque a paz era tão plena assim, e mesmo assim depois, eu creio que para quitar todas as dúvidas, pero igual na dúvida que não havia, já estava no encontro, o primeiro encontro de niños que fui a conhecer, a participar, que eu estava aí fazendo lá el cambio de red. Y ya estaba de compromiso. Faltaba 6 meses para casarnos. Y yo estaba ahí tranquila, orando, ¿no? Por los chicos. Y vino entonces una pastora y empezó a orar. Y así, específica, confirmando algo que ya tenía la confirmación. Wow. Esta es la diferencia de escucharmos profecías. Porque ella solo confirmó lo que ya había algo dentro mío. Entonces, la paz estaba más plena. Ahí casé. Amén. Entonces, la paz va a editar todo, ¿no? Y bien, hablamos de características, ¿no? Comunes y principios claros de el hombre debe buscar en la mujer y la mujer debe buscar en el hombre para relacionarse. Y comentaste algo de cómo la persona trata a Dios, cómo la persona trata a la iglesia. Y cómo alguien que está enamorado, por así decir, conociendo a una persona, él puede identificar si realmente él está conociendo a la persona de verdad o está viviendo una idealización de la mente. Un ejemplo, está conociendo a una persona y, por ejemplo, la persona falta culto, célula, pero está completamente enamorada y cree que va a ser algo extraordinario. ¿Cómo una persona que está en una situación puede
tener una mente, una visión clara de que está idealizando o realmente conociendo una persona de la forma correcta. Pastor Tiago Cangusso. ¿Yo? Claro, las más complejas para tú. Sí. La idealización es natural a Natural. princípio, pero es necesario ver más allá de lo ideal, porque nunca nos casamos con un mundo ideal, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene que convencerse que el otro no es así, ya pasaste por esta sensación de tener que convencerte a respecto del otro. Bueno, no es bien así. Es sí. Ah. Es sí. Entonces, yo creo que el tiempo trata de exponer todo. Y te cuento algo que es importante. Coloca el Espíritu Santo dentro de la relación. ¿Quieres conocer a la persona de verdad? Pide que el Espíritu Santo revele y muestre todo. Wow. Y Él va a mostrar. Y ahí después que ves, ahí puedes elegir. ¿Entiendes? Y es importante que conozcas. Es importante que conozcas. Entonces yo creo que la sinceridad es fundamental. Cuando uno trata de escenar algo, no va a ayudar. Puede dar la impresión, va a ayudar en la conquista, ¿no? Porque si el otro me conoce como soy, quizás no va a querer estar conmigo. Pero eso va a generar un problemazo, un problemazo. Entonces, sea lo que sos. Y coloque el Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo. Ele te ajuda. Ahora, una vez que veas de verdad y necesitas convencerte que no es bien así, eso es ilusión. Eso es ilusión. Porque, como já dijimos aqui, después que nos casamos, tienes que considerar 3 hipótesis. Puede mejorar, puede no mejorar o puede empeorar. Y habitualmente empeora algunas cosas. Hay cosas que mejoran, que son transformadas, pero los defectos aumentan mucho. Entonces, si hay algún defecto o algo que te confronta mucho cuando no estás casado, evalúalo. Si estás dispuesto a casarte y amar a la persona con tales defectos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo sé que él es así. Ok, ¿estás dispuesto a amarlo así? No, hay que cambiar. Bueno, entonces, cuidado. No te cases. Amén. Yo creo también que, además de incluir el Espíritu Santo, que yo creo que va a direccionar, incluir otras personas también. Porque muchas veces no queremos ver el defecto, pero el otro que está afuera sí ve. Entonces, tenés la oportunidad de aconsejarte con el pastor, con el líder, la tercera persona que está fuera del relacionamiento, es una manera de abrir tus ojos, de aconsejarte. Y bueno, yo creo que también es importante. Amén. Guiche. Sí, lo que pastor dijo, existe sabiduría en la multitud de consejeros. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos la visión completa de todo lo que está pasando, sucediendo en nuestra propia vida, porque justamente estamos involucrados. Pero los líderes, las personas, Jesús dijo, ¿no? Aquel que está caído, aquel que está de pie, cuidado para que no caiga. Y si esté caído, bueno, agarra la mano de aquel que está en pie. Entonces, bueno, siempre tenemos que estar atentos a eso. Lo que el pastor dijo es muy importante también. Él me enseñó sobre eso, ¿no? Que tenemos que elegir los atributos que nos gustan y soportar los defectos. Eso buscamos una persona así. Que tengamos la capacidad de soportar los defectos, pero a la vez que la admiramos sus atributos, ¿no? Amén. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre esperar con fe y esperar con pasividad? Algunos creen que la persona ideal va a llegar por correo argentino en su casa. ¿Cuál es la diferencia de esperar con fe o con pasividad? Y con pasividad. Yo creo que la principal característica es saber quién soy. Si sos una chica o si sos un hombre. Wow. Los hombres van a la lucha, ¿no? Son cazadores. Enviar correo elegante.
Pero las mujeres, igual que dije antes sobre Proverbios 31, ¿no? ¿Quién la encontrará? Es tan preciosa, ¿no? Un diamante é que uno tiene que cavar, 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 buscar, 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 hasta que encuentre. Entonces, nosotros tenemos que entender nuestra posición. No que no, la mujer no pueda ir, pero bueno, lo mejor es que el hombre tome la actitud, ¿no? De ir detrás a buscar. Y la paciencia, a diferencia de paciencia... No, de esperar con fe Ah, y esperar con pasividad. yo creo que la manera de ejercer la fe es orando, orando por la persona, lo que nosotros dijimos en el comienzo, ¿no? Lo que los pastores enseñan a sus hijos. Es orando, yo creo, eso es ejercer fe, ver. Hebreus 11 dice, ¿no? Yo veo algo que todavía, yo creo, yo espero algo que todavía no se ve, no toque. Entonces, traer a la existencia algo que ya está en el sobrenatural, ¿no? Entonces, la fe es así orando, esperando, profetizando, ¿no? Amén. Entonces, profetizar cuando todavía no hay. La pasividad es, yo ya tengo, pero no voy. O sea, la persona que estoy orando, yo la veo, está ahí, yo puedo sentir, yo o sea, me llama la atención, las características y no hago nada. ¿Me entiendes? Yo creo que es la principal diferencia. Una cosa que es importante es la practicidad. Sean prácticos. Es muy simple, sean prácticos. Está en el tiempo. Bueno, vamos. Es potencial, vamos a probar para ver si es. Let's go. Es eso lo que se hace cuando quiere casarse, ¿no? Ser prácticos. Ok. En esta generación, ¿es posible mantener una pureza física, emocional, mismo cuando los sentimientos ya están así gritando? Las hormonas por la otra persona ya están casi saliendo y tener las ganas. ¿Aún es posible mantener la pureza? Pastor Tiago. El consejo bíblico es claro sobre eso. No hay otro camino. Cásense. Pastora Flavia. Bueno, si no es posible casar ya, entonces hay que tener algunos cuidados, ¿no? Si está muy aflorado en la piel. ¿Isso é dentro de um compromisso ou não? Sí, de un cortejo. Ah, ya dentro, Ya ya, dentro, ya. ya dentro. La vela es una buena opción, ¿ok? Entonces la vela es fundamental. Nosotros teníamos como vela mi mamá, Dona Terezinha. Pero la vela se dormía. blanquita, así como una... Entonces estábamos ahí La vela. siempre en living de nuestra casa. Yo y Tiago en ese show, mi mamá ahí haciendo cualquier cosa, chalón. Pero había un momento que ella tenía sueño. Y ella, mi mamá, invitación a acostar, pero estoy despierto, ¿ok? Ahí dejaba la puerta de la habitación abierta, por ejemplo, como si... Pero siempre fue un poquito sorda. Pero no pasaba nada, hermano. Es posible, sí, pero no es fácil y hay que tener algún cuidado, ¿no? Evitar lugares, charlas, situaciones y Evitar casar. dormir en la casa del cortejo es importante. Eso de, bueno, esta tarde voy a dormir por aquí, no va a pasar nada. El Uber está caro. Voy a dormir A las 3 de la de mañana. espalda, no funciona. Voy a dormir el sillón, no funciona. Uno preguntó si podía bañarse con el cortejo. ¿Ah? ¿Llegó esa pregunta de verdad, no? No acá, pero ya perguntaram. Essa é uma pergunta real. Pode tudo. Até pro inferno você pode. Por eso hasta ahí al infierno. É uma broma, ok? É uma broma. E Ana, o que você acha? Quais foram os principais cuidados que ustedes... Oh, fazendo a pergunta. Pergunta de pastora. Wow. Que ustedes tuvieron para mantener una relación en santidad. Nosotros aprendimos... Apagado. No es para hablar.
nosotros aprendimos en el curso que no probamos. No probamos, vamos a ver hasta cuándo aguantamos. No, no probamos, huimos del pecado y no probamos si vamos a aguantar. Wow. Entonces, nosotros no probamos. No se puede estar ahí sin el olor de Porque- las uvas. Claro, porque si está en cortejo con alguien, tiene interés. Alguna cosa te gusta, Y es normal tener, ¿no? hay que tener. Y si no, después en el casamiento, sí. Entonces, siempre teníamos John. Hasta hoy teníamos. A vela. Infelizmente hasta hoy. Hoy ya no necesita más. Siempre con aconsejamiento. Y, y esto, no probamos. Entonces, huimos del pecado. Amém. Yo costumbro decir que, bueno, si te pones a hacer dieta y todos los días tienes que comer ensalada, pero para comer la ensalada hueles al chocolate y haces así, chocolate, ensalada, chocolate, ensalada, chocolate. Un día vas a comer el chocolate y oler la ensalada. Un día va a salir mal. Amém. Pastora Flávia, o que fazer quando um relacionamento parece promissor espiritualmente, pero muito desgastante emocionalmente? Olha. Mira, si hay un desgaste emocional del alma, quiere decir que de alguna manera está te molestando, hay incómodos y heridas, ¿no? Entonces, si esto y el espiritualmente es promisor, no. Primero el natural, después espiritual. Uau. Primeiro, Natural. que seja o natural, depois o Sim. espiritual. Sí, porque si estás teniendo estas situaciones, ¿no? De la pregunta del alma, ¿no? ¿De qué? Sí, desgaste emocional. Emocionalmente, seguramente va a seguir después del matrimonio. Entonces, chuta que laço. Chuta pra lá. Guiche, como saber se chegou o tempo correto de planear o casamento? Tomé nota. Paso uno. No, la verdad, bueno, yo puedo decir cómo fue mi experiencia, ¿no? Nuestra experiencia fue que yo creo que toda en mi vida sí yo he probado de puertas abiertas. Entonces yo creo que cuando el Señor abre las puertas y uno siente en su corazón, es el momento. Nosotros empezamos a buscar... después de un año, nosotros hicimos una, entre comillas, programación. Queríamos hacer un año de cortejo. Nosotros queríamos hacer un año de cortejo, después un año más de el periodo de que la pedí en casamiento, ¿no? De comprometidos, ¿no? Y queremos casar 2 a 2 años y medio, más o menos. Y fue algo que siempre oramos por eso. Y yo me acuerdo, ustedes ya vieron la tarjetita de oración que nosotros hacemos acá. Yo tengo todas las tarjetas de los últimos 4 años en mi casa. Y yo me acuerdo desde que nosotros nos hemos conocido, cada ayuno era para una cosa. Entonces, un ejemplo, a 3 años atrás, el primer ayuno que hicimos era para saber justamente si era la persona correcta, todo. Tampoco escuchamos del cielo, aprobación de los padres, todo eso. Entonces, yo me acuerdo que a cada semestre era una cosa diferente relacionada a nuestro casamiento. Después de un año, nosotros oramos para el punto del casamiento, todo. Después de un año y medio, nosotros estábamos orando para encontrar un lugar. Y fue extraordinario. Yo creo que el paso sería... La verdad, yo creo que el hombre él tiene el poder de dirección. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, él dijo a Adán, vas a dar nombres a los animales y vas a gobernar sobre todas las cosas. Y eso es muy importante, porque cuando el hombre recibió este poder, él recibió el poder de básicamente delimitar las cosas. Va a suceder, va a ocurrir. Entonces, algo que siempre practicamos y yo siempre hablé fue ejercer la fe en este aspecto.
amor, vai passar isso, amor, vamos fazer desta maneira. Ele, Senhor, vá. E depois eu agarrava o Senhor e me privava do Senhor. Sim, Senhor, eu di minha palavra. Sou ele sacerdote, eu di minha palavra basada em la fé que tu me diste. Então, eu creio que é muito importante isso. Então, se sos um homem, está no processo de cortejo, eu te desafio a dar a palavra. E a orar basado nesta palavra. Eita. O pastor me ensinou há par de anos. Uma vez ele começou a predicar acá, dijo que ele teve uma experiência tão poderosa com o Espírito Santo, uma ousadia tão grande que ele golpeou a mesa e disse: "Se eu sou homem de Deus, isso vai suceder." Mês. E sucedeu. Aí eu depois, mientras eu estava aí, Yo te recordé, yo grabé. Habla, si soy hombre de Dios, yo lo grabé. Yo, habla, si soy hombre de Dios. Estábamos en el palacio. No teníamos nada en la cuenta. Yo voy a casar en este lugar. Y él le repitió, yo grabé. Y en el mismo día cerramos un contrato. Uau. então eu creio que mais que nada, vos que sos homem, há poder imenso. Claro que as mulheres também vão exercer a fé, pero há uma coisa que o homem perdeu com o pecado, que se perdeu en el passado, que é a autoridade. Nós fomos hechos imagem e semelhança do próprio Deus. E o pastor dijo no culto passado, nós temos a divina semilla com 100% de potencial. Então, só há que falar. Ezequiel falou e hubo vida. Amém. El favor inmerecido no es una teoría. El favor es un favor. Es Dios facilitando las cosas para aquel que no merece. Entonces, cuando llega esta etapa del matrimonio, crea que Dios abrirá las puertas y facilitará, porque está disponible, no tenga miedo de eso. Todo matrimonio que fue armado dentro de um contexto com o sello do Espírito, vai provar do favor do Espírito. Amém. Eu nunca he visto um testemunho contrário a isso. Sempre quando há uma pareja que vai por este caminho, o testemunho é igual para todos. Eu experimentei Amém. favor. Nem sei como nos casamos, nem sei como chegamos aqui, pero Deus nos deu tudo. Amém. Amém. Pastor Tiago, como lidiar com a culpa de um relacionamento passado e ainda assim poder crer se posso viver e ainda assim crer que posso viver um amor saudável? É muito comum que há uma dualidade dentro do jovem, não? Ele vê um passado destruído com heridas da alma e heridas do passado, pero quando nasce de novo, o Espírito Santo começa a generar o desejo de um relacionamento e começa a viver esta dualidade. Lidiar com a culpa por el passado e aún assim creer que pode viver algo de Deus. Como lidiar com isso? Eu creio que a grande maioria de nós não vivimos uma vida ideal. Não vivimos uma vida ideal. E dentro deste processo de não viver uma vida ideal, há lamentavelmente muitas histórias de relações que não funcionam. E quando as relações não funcionam, a Bíblia diz que quando um homem se une a uma mulher, se torna uma sola carne com ele. Isso significa que quanto mais relações uma pessoa tem, mais heridas leva para a próxima relação. É um acúmulo de heridas. Então, há um ser puro que começa uma carreira e há um ser que se lastima ao largo desta carreira. E cada vez que trata de ocupar uma herida com outra relação, o que vai fazer é lastimar-se mais. Agora has nacido de novo. Não entres de uma em outra relação. Relacionate com aquele que te vai cuidar primeiro. E aquele que te vai cuidar é aquele que vai sacar com paciência cada herida. Amém. Vai sacar as heridas, vai cuidar de los traumas, vai ensinar como sos amado, o valor que tenés, vas a restaurar sonhos, propósitos, pureza,
remover la sensación de culpa y ya no vas a volver a venderte más por migajas, porque comenzás a aprender cuál es tu verdadero valor. ¿Quién te compró? Y aquel que te compró pagó cuál precio. El valor de algo es definido por aquel que lo compra, ¿no? Entonces hay personas que dicen, viste de tal auto, tal departamento, parece que está muy caro. Yo siempre digo, nada es caro si tiene un comprador. Wow. El precio no es definido por aquel que ofrece. El precio es definido por aquel que compra, que paga. Si algo tiene comprador, es porque tiene precio. Nosotros fuimos comprados, tenemos un precio. Hay una etiqueta de precio. Aquel que te compró definió cuál es tu valor. Wow. Y cuando sabes cuál es tu valor, no te vendes por menos. Porque cuando te vendes por menos, deshonras a aquel que pagó el precio de verdad. ¿Entiendes? Entonces, si llegaste ahora y estás así, no procure relacionarte ahora. Date un tiempo. E as carências, pastor, coloque naquele que te comprou. Amém. E os traumas, coloque naquele que te comprou. Ele vai sanar as heridas, vai sanar os traumas. A memória quedará, lamentavelmente. Pero estas memórias já não te afetam mais. Vão ser parte de uma história que has vivido. Pero hasta as heridas têm poder de sanar. Amém. Então, Romanos 8:28 não é uma poesia. O Senhor dispone todas as coisas para o bem daqueles que lo amam e foram chamados segundo os propósitos. Então, aunque te hayas equivocado, hayas elegido mal, aunque hayas pecado, hayas entrado em relações que não deveriam haver entrado, estas coisas, todo isso se torna recursos que Deus vai usar a seu favor. Amém. Pastor, como Deus usa a mi favor? Nosotros nunca sabemos hasta terminar el proceso. Pero cuando termina el proceso y miras para atrás, vas a ver cómo el Señor obró. Amém. Entonces no tengas prisa. No vuelvas a creer de la misma manera en que creías. No vuelvas a hacer lo mismo que hacías. Porque si llegaste a este lugar, lo llegaste porque creías de una determinada manera. Te veías de uma determinada maneira, ¿entiendes? Agora, se volves a pensar igual, se volves a creer igual, isso te levará para o mesmo caminho. Então, é tempo de aprender a pensar de maneira distinta. Muitas das coisas em que crees não são verdades, são ilusões, mentiras. Pastor, como aprendo a crer de verdade? Coloca tu coração delante de aquele que te pode cuidar. Amém. E não há nenhum homem que pueda hacerlo. Pero voy a predicar sobre eso en un ratito. Uau. Amém. Vamos para a última pergunta. A última pergunta. Para todos agora. O que fazer quando desejo relacionar, pero tenho medo de sofrer de novo? Tenho medo de relacionar. Eu quero, pero o medo está aí, presente. Começamos por Guiche e o pastor Tiago termina. Yo voy a ser breve. El verdadero amor echa fuera Todo todo el el medo. miedo. Conozcan de Cristo y él te torna como Él. El apóstol Pablo a los romanos dice, ¿no? Como en un espejo, con el rostro descubierto, yo contemplo a mí mismo, pero ya no veo más a mí, veo a Cristo. Y de gloria en gloria me torno como Él. Entonces, el pasado está en el pasado, el Señor hace algo nuevo. Su bondad, su misericordia, su amor se renuevan todos los días. Hay amor, hay gracia. No gracia, si gracia ya es bueno, hay gracia sobre gracia para todos nosotros. Entonces, hay suerte de novedad en Cristo Jesús. Él es la buena noticia. Amén. Amém. Ana? Não. Eu falo. Muchas veces el miedo es generado por las experiencias pasadas, ¿no?
Entonces, una vez que tienes una nueva vida en Cristo, las cosas viejas ya pasaron. Entonces, algo que el enemigo hace para te desviarle el propósito, para te quitar la bendición, lo que Dios tiene para ti, está generando miedo, porque el miedo te paraliza, te impide de hacer las cosas. Entonces, rechaza el miedo y crees que el Señor tiene cosas buenas. La identidad, hay que, por ejemplo, si tienes identidad de quién sos en Cristo, no tendrás miedo del futuro, porque el Señor quiere siempre cosas buenas. Él no va a planear una relación con una persona equivocada. Los planes de Dios y los propósitos de Dios para tu vida, no tendrás un matrimonio fracasado. Ahora ves, Amén. conocer los planos de Dios para tu vida, que tu miedo se va a desaparecer. Amén. El miedo, existe un concepto bíblico sobre el miedo. ¿Qué es miedo? Miedo es un enemigo. La Biblia dice que el Señor en la cruz derrotó el miedo, la muerte y el miedo. Es un enemigo a ser vencido. ¿Y cómo vencemos este enemigo? La única manera de vencer el miedo es sabiendo que somos amados. Cuando sabemos que somos amados, el miedo no prevalece. Donde hay miedo y amor, perdón, donde hay miedo no hay amor. Donde hay amor no hay miedo. ¿Eso significa que el miedo no exista? No, el miedo es como enemigo. Él viene todos los días a hablar con nosotros, ¿entiendes? Yo tengo miedos todos los días. ¿Por qué? Porque es un enemigo que nos prueba constantemente. Miedo de qué? De todo. Fracasar, no conseguir. ¿Y qué hacemos entonces? Renovamos la convicción de que somos amados. Sin merecer, Él nos amó. Y en la medida que renovas esta convicción de amor, el miedo se va. El miedo es normal, pero no es común. No podés y ni debes vivir así. Enfrentá-lo. Amém?